Bueno, bienvenidos a los desenmascarados una vez más y hoy, como veis, pues he modificado ciertas cosas del canal. Esto va mejorando, va en progreso y pues hoy estamos transmitiendo en Facebook, en Twitch y en YouTube simultáneamente. Esperamos que pues estos vídeos y estos programas que hago puedan llegar a mucha más gente por todos estos medios. Y pues hoy tenemos un invitado especial, pero antes de presentarlo, pues vamos con la intro. Adelante. Pues bienvenido Javier de Miguel Marqués. Eh, y nada, primero que nada, agradecerte muchísimo que aceptaras la invitación. Hemos estado mucho tiempo de correos, yo no sé hace cuánto tiempo ya te pedí la entrevista y no pudimos coincidir o se me pasó o hubo distintos problemas. Pero bueno, aquí estás, Javier, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de participar en este foro en el que estoy muy honrado de comparecer. Pues nada, muchísimas gracias y siempre estás bienvenido. Y primero que nada, pues quisiera presentarte. Javier de Miguel es español. Somos, bueno, ahora hablando, he descubierto que somos justo de la misma zona y que yo trabajaba en su pueblo natal, ¿no? Esposo y padre, asesor fiscal de profesión, licenciado en Administración de Empresas, graduado en Derecho, doctorado en Derecho, en las ramas de Filosofía del Derecho y Derecho Tributario, divulgador de doctrina económica, jurídica, social y política en clave cristiana. Y justamente eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? En este ámbito, que es un ámbito extenso, que es la doctrina social de la Iglesia, que vamos, me acuerdo cuando yo lo estudié, que lo estudié tanto en filosofía como en teología. En la Universidad Católica de Valencia te hacen estudiar un curso de doctrina social de la Iglesia en filosofía y bueno, es un campo enorme porque abarca un periodo grandísimo, ¿no? ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia, Javier? Bueno, Josué, gracias. Pues introducimos el tema, efectivamente. La doctrina social de la Iglesia es un conjunto de doctrina material y de principios materiales que han ido surgiendo conforme se ha ido desarrollando lo que a nivel de filosofía social cristiana se ha denominado la cuestión social. Para situarnos cronológicamente, la cuestión social de algún modo se inaugura solemnemente por el Papa León XIII, es decir, estamos hablando del último cuarto del siglo XIX. Queda inaugurada bajo ese título de la cuestión social, pues todas las reflexiones en clave cristiana sobre los principios de las fuentes de la revelación cristiana para tratar de responder y dar solución a las cuestiones sociales que acuciaban en aquellos tiempos. Siempre, por supuesto, con el fin último de puesto en la salvación de las almas. Evidentemente no tendría sentido el papel de la Iglesia con estas reflexiones doctrinales que son vinculantes para los católicos si no tuviesen su último fin precisamente en la salvación de las almas. Es decir, la Iglesia no es una organización filantrópica o puramente humanitarista que se preocupe de los problemas sociales al modo como puedan hacer organizaciones laicas o incluso absolutamente aconfesionales, sino que la Iglesia tiene siempre presente el fin último del hombre, el fin último de la sociedad, que es la salvación del alma. Y en ese sentido, a partir de León XIII se fue desarrollando todo un corpus doctrinal, que es lo que conocemos por doctrina social de la Iglesia. Fueron básicamente la encíclica Rerum Novarum y posteriormente Libertas Prestantissimum
y la encíclica posterior sobre la constitución cristiana de los estados, las que fueron desarrollando esos temas. Pero el centro, el epicentro, digamos, del nacimiento de la doctrina social de la Iglesia fue sin duda Rerum Novarum. De hecho, el título ya es sugerente, Rerum Novarum, de las cosas nuevas, es decir, de los nuevos problemas sociales que van surgiendo de la mano de la evolución social acelerada que había tenido lugar a raíz fundamentalmente de la revolución industrial y de todas sus consecuencias económico-sociales, políticas y jurídicas, pero que no tienen su origen, o sea, tienen su origen inmediato en esa revolución industrial y en esa evolución social producida durante el siglo XIX, pero que tienen su origen inmediato, tal y como el propio León XIII reconocerá en las encíclicas posteriores, especialmente en la encíclica Libertas, tienen que ver con lo que el propio León XIII denominó como derecho nuevo, es decir, la constitución de los estados al margen de los principios naturales y cristianos, es decir, al margen de las sociedades construidas, al margen de Dios y al margen de la ley natural y divina. La doctrina social de la Iglesia se fue desarrollando con el tiempo, se ha ido perfeccionando, se ha ido puliendo, se ha ido desarrollando y se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias. Así pues, se podría, digamos, distinguir tres periodos. El periodo leonino, que sería el de León XIII, es el periodo, digamos, inaugural de la doctrina social de la Iglesia como tal. Después tenemos el periodo Pío, que es el que abarca, pues desde, es decir, hasta incluyendo Pío XI hasta Pío XII, justo hasta antes del Concilio Vaticano II, y después tendríamos la etapa conciliar, que es la que inaugura Juan XXIII y la que se ha venido desarrollando pues hasta nuestros días. La doctrina social de la Iglesia no ha parado de emitir sus juicios morales acerca de las cuestiones económico-sociales. Insisto, su fundamento inmediato es las condiciones sociales originadas a partir de un determinado momento de la historia, pero su fundamento inmediato, insisto, es la defensa de los principios perennes de la filosofía y la teología católicas adaptadas y aplicadas al marco de la convivencia social. Aquí hay a menudo mucha confusión porque hay gente que con toda la buena voluntad considera que la doctrina social de la Iglesia, por no tratar temas directamente dogmáticos o por tratar temas que consideran indiscriminadamente prudenciales u opinables, piensa que no es vinculante la doctrina social de la Iglesia, porque de algún modo la Iglesia lo que está haciendo para ellos es dar opiniones sobre temas contingentes, como puedan ser la economía, el derecho, la organización social, el papel del Estado, los organismos intermedios, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Como he dicho al principio, no tendría sentido que la Iglesia interviniera con su magisterio en estos temas si no fuese porque estos temas tienen un componente moral. Tienen un componente moral porque están relacionados con la vida social y están relacionados con la acción del hombre, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, fundamentalmente porque estamos hablando de doctrina social y estamos hablando, por tanto, de las relaciones del hombre con la sociedad. Y asimismo, este fundamento moral, puesto que todo estudio de la acción humana tiene un componente moral, esta moral asimismo no puede ser separada e independizada del fin último del hombre, que es la salvación de las almas. Entonces, como a la Iglesia interesa y es su misión dirigir a su grey hacia el cielo, todas esas cuestiones morales, evidentemente, tiene mucha relevancia. Me he permitido seleccionar un par de citas breves Perfecto, sí. donde los propios papas hacen referencia precisamente a esta cuestión. Así, por ejemplo, Juan Pablo II, en la encíclica Centésimos Annus, que precisamente conmemora el centenario de Rerum Novarum, nos dice: de este modo, no solo se confirmará el valor permanente de tales enseñanzas, se refiere a las enseñanzas concretamente de León XIII, pero ampliamente consideradas a la doctrina social de la Iglesia, sino que se manifestará también el verdadero sentido de la tradición de la Iglesia, la cual, siempre viva y siempre vital, edifica sobre el fundamento puesto por nuestros padres en la fe y singularmente sobre el que ha sido transmitido por los apóstoles a la Iglesia. Asimismo, también Juan Pablo II, en un discurso inaugural en Puebla de Los Ángeles, en el año 78, dice que debemos confiar responsablemente en esta doctrina social, aunque algunos traten de sembrar dudas y desconfianzas sobre ella,
estudiarla con seriedad, enseñarla, ser fiel a ella, es propio de un hijo de la Iglesia, garantía de la autenticidad de su comportamiento en las delicadas y exigentes tareas sociales y de sus esfuerzos en favor de la liberación y de la promoción de sus hermanos. Es decir, la Iglesia nos recuerda que todo este magisterio es vinculante en tanto en cuanto habla de principios, y es muy importante distinguir los principios de las cuestiones puramente prudenciales. La prudencia es la virtud que ordena la elección de los medios adecuados para la consecución de un fin. Y efectivamente la Iglesia nunca se ha metido en lo prudencial, es decir, en cuáles los criterios con los cuales se deben elegir los medios, pero sí que ha enseñado sobre cuáles deben ser los fines que deben perseguir esos medios. Y por lo tanto, en la medida en que esos medios sean lícitos, es prudente elegir entre ellos. Y por lo tanto, la Iglesia no va nunca a imponer cuál de entre una serie de medios lícitos debe ser elegido para alcanzar un fin, sino que la Iglesia lo que va a enseñar es cuál es el fin del hombre, cuál es el fin de la sociedad y cuáles son los principios sobre los que debe asentarse toda acción humana en el ámbito social. De ahí que no se pueda interpretar la doctrina de la Iglesia como una simple opinión o como una simple recomendación en base a criterios prudenciales, sino que la Iglesia enuncia fines y enuncia los principios sobre los que se debe asentar la elección de los medios para alcanzar esos fines. Y bueno, después de esta magnífica introducción, quisiera preguntar algo, ¿no? Porque en muchas ocasiones, sobre todo en la sociedad actual, vemos que está en boca de muchas personas que la Iglesia no debería meterse en estos asuntos y te salen con la cancioncilla de separación, Iglesia-Estado y todas estas cosas. Y después de esta pregunta ya entraremos en el tema que he puesto en el título de la subsidiariedad y cuál es la propuesta de la Iglesia. Pero primero que quisiera que Javier nos pudieras dar una respuesta cuando hay un ataque de este tipo, ¿no? Decir, oye, tú eres Iglesia, no te metas en economía, no te metas en la sociedad, no te metas en política. ¿Qué respuesta darías, Javier, con la doctrina social de la Iglesia en la mano, ¿no? Porque la misma doctrina social nos responde, ¿no? Vamos a ver, esto es un tema en el que incidió muy a fondo León XIII en sus encíclicas Libertas y en sus encíclica Immortale Dei sobre la constitución cristiana de los estados. Aquí es donde León XIII denuncia lo que es la grave tara de la modernidad. La grave tara de la modernidad es pretender que el hombre y la sociedad pueden emanciparse de Dios y que las potestades humanas son autónomas de la ley natural y de la ley divina. Por ese motivo, los papas han ido insistiendo, ha insistido León XIII, ha insistido después San Pío X, ha insistido Pío XI, Pío XII. ¿Por qué? Porque el fin de la sociedad es el bien común, y el bien común está ordenado al bien último del hombre, que es la salvación del alma. Entonces, como he dicho al principio, cuando se dice a la Iglesia no se debe entrometer en economía o no se debe entrometer en política, hay que distinguir entre lo que es la economía y la política en sus principios morales, en sus principios de actuación, y la economía o la política en sus principios, en las aplicaciones prácticas de esos principios. La Iglesia, por ejemplo, Juan Pablo II lo ha dicho claramente, la Iglesia no ofrece fórmulas concretas, no ofrece recetas concretas. Del mismo modo, León XIII también dijo que la Iglesia no propone ningún modo concreto de organizar el Estado. La Iglesia no hace apología de la monarquía, de la república, como formas de organización de Estado, sino que la Iglesia lo único que pide es que sea cual sea la fórmula que se escoja para organizar el Estado, respete la ley natural y divina y respete los derechos de Dios y de la Iglesia. Por lo tanto, esta es la mejor prueba, como digo, de manos de la propia doctrina social de la Iglesia, que la propia Iglesia, a través de este magisterio, ha dicho que no pretende dar recetas concretas, simplemente opta porque es su deber, es decir, por enunciar principios morales, principios de actuación y toda una serie de cuestiones que son esenciales para entender la vida en sociedad. Evidentemente, la separación Iglesia-Estado
es un planteamiento exclusivamente liberal y que procede de los enemigos de la Iglesia. Es decir, la Revolución Francesa, la Ilustración, lo que pretendían era dotar al hombre de una razón autónoma, al margen de la ley natural y de la ley divina. Esto se ve en Descartes, se ve en Kant, y estos son, digamos, el germen que madura después con la Ilustración y la Revolución Francesa. Aplastar a la infame, ¿no? Era el lema en Francia por aquellos tiempos. Entonces, al final, lo que se pretendía era, se giró, digamos, el concepto de libertad, que tradicionalmente había sido entendido como la inclinación de la voluntad hacia el bien, y se concibió como libertad de autodeterminación del hombre. Es decir, el hombre puede darse sus normas y el hombre puede vivir y obrar autónomamente al margen de la ley natural y de Dios. Entonces, ante ese giro es cuando surge la doctrina de la Iglesia, y ya incluso antes del surgimiento o de la proclamación solemne de la cuestión social en Rerum Novarum, ya papas anteriores habían advertido de esto, es decir, había advertido Gregorio XVI en Miraribós, había advertido el Beato Pío IX, el Sílabus es uno de los ejemplos más claros de esa reacción de la Iglesia contra la doctrina y el pensamiento moderno. Es todo un compendio de las condenas de la Iglesia respecto de toda una serie de aseveraciones que se venían vertiendo en aquellos tiempos. Y una de ellas era precisamente esta, está condenada por el Beato Pío IX en el Sílabus, y es que la Iglesia y el Estado deben estar separados, o como mucho deben respetarse, pero siempre en un estadio, digamos, de separación y de no inmiscuirse uno en la función del otro. Sí que es cierto que las realidades temporales tienen una autonomía, pero es una autonomía muy relativa, porque es una autonomía que no puede predicarse respecto de los principios, sino que solamente puede predicarse respecto de las cuestiones técnicas y las cuestiones prudenciales. Por ejemplo, la Iglesia no puede decir cuánto deben subirse los salarios en una nación. La Iglesia no puede decir cuál es el nivel adecuado de inflación que puede tolerarse en un país. La Iglesia lo que viene a decir es que hay un salario digno, un salario justo, y que las empresas tienen la obligación moral de retribuir justamente a sus empleados. La Iglesia lo que tiene el deber de decir y dice es que la inflación es una causa de pobreza y, por lo tanto, tiene que haber unas políticas económicas equilibradas y que estén orientadas al desarrollo íntegro de la nación, al desarrollo material, en tanto en cuanto ese desarrollo material es un medio adecuado para la perfección de la sociedad y siempre en aras al fin último. Entonces, esta cuestión no es una cuestión nueva. Yo remitiría a todas aquellas personas que hacen estas aseveraciones a que leyeran el sílabus y entonces dijeran si realmente son católicos, que se dieran cuenta de cuál es la contradicción existente y que es muy flagrante si nos atendemos ya al propio literal de los textos del magisterio. Pues justamente siguiendo el hilo de la conversación, vamos a centrarnos en un término que es un principio que aporta la Iglesia, es el principio de subsidiariedad, que yo lo he escuchado en varias ocasiones, no sé si la gente que nos está viendo en directo y los que nos verán en diferido lo han escuchado alguna vez, este término tan extraño, subsidiariedad, ¿no? Pero es una propuesta, ¿no?, de la Iglesia. Frente a dos corrientes, ¿no?, ambas criticadas, que es tanto el liberalismo como el marxismo-comunismo, hay una propuesta que hace la Iglesia, ¿no? ¿Qué es esta propuesta? ¿Qué es la subsidiariedad? Vamos a ver, como he dicho en un principio, la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de principios materiales, es decir, de principios de actuación y de principios para entender las relaciones entre el hombre y la sociedad. Dentro de esos principios se encuentra el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, para definirlo de una manera sencilla y sintética y a la vez sin perder el matiz necesario para la explicación, el principio de subsidiariedad se puede definir como el conjunto de principios que deben regir las relaciones entre
la comunidad política en su conjunto y los miembros y comunidades inferiores que la componen. La sociedad, naturalmente, está compuesta por individuos, está compuesta por familias, que es la primera sociedad humana. Esas familias, a su vez, forman parte de una pequeña comunidad política, como pudiera ser el municipio. Ese municipio está insertado en una región, posiblemente. Esa región está insertada en una nación y esa nación pues tiene una forma política determinada, la que sea. El principio de subsidiariedad lo que viene es a ser el principio regidor, el principio que preside las relaciones entre la comunidad política en su conjunto, lo que podríamos llamar el Estado, pero no el Estado en su acepción estricta, entendida como el Estado moderno, el Estado liberal, sino el Estado como comunidad política en su conjunto. La relación de esa comunidad política en su conjunto con sus miembros y con esas sociedades inferiores que están por debajo de él en una relación de orden jerárquica, pero que no por ello deja de tener un orden en sus relaciones. Es decir, jerarquía no significa que uno se impone como una pisonadora sobre el resto, sino jerarquía indica que hay una autoridad que está por encima de otras, pero al mismo tiempo esas otras sociedades inferiores tienen una cierta autonomía de actuación. El principio de subsidiariedad, definido así, y ahora vamos a proceder un poco a la explicación, que es donde creo que se va a ver más claramente en qué se traduce, porque es un principio que establece las relaciones y cómo se traduce, ¿no? Se traduce fundamentalmente, para mí son dos caras de una misma moneda. Por un lado, se traduce en que la comunidad política en su conjunto, lo que podríamos llamar en lato sensu el Estado, tiene que, por un lado, respetar la capacidad de las sociedades inferiores para actuar por su cuenta en la consecución de los fines que le son propios y naturales, es decir, el Estado no puede suplir o no puede asfixiar la actuación de las sociedades, de los organismos intermedios, de las sociedades intermedias que hay entre el individuo y el propio Estado, y al mismo tiempo el Estado tiene que tener la posibilidad de impulsarlas para que puedan conseguir sus fines. Es decir, el Estado no debe sustituir a las sociedades intermedias en la consecución de sus fines y al mismo tiempo debe impulsar y debe procurar medios a esas sociedades para que puedan precisamente cumplir sus fines por sí mismas. Esta sería, digamos, la primera cara de la moneda. La segunda cara de la moneda, y es la que tiene que ver quizá con la etimología de la palabra subsidiario, que viene del latín subsidium, es que allá donde las sociedades intermedias no tengan la capacidad o la posibilidad para alcanzar sus fines, el Estado debe prestarle su ayuda. Es decir, el subsidio es eso, es ayuda, es complemento. Por lo tanto, como digo, el principio de subsidiariedad tiene dos vertientes, pero dos vertientes que son absolutamente complementarias. Por un lado es respetar y promover la actuación de los organismos intermedios y por otro lado es darles subsidio, darles ayuda en las insuficiencias que estos organismos puedan encontrarse. Hay que partir de dos elementos fundamentales. Por un lado, hay que hacer una distinción muy clara entre lo que son las sociedades intermedias, que son sociedades imperfectas, incluida la familia, y la comunidad política en su conjunto, que es una sociedad perfecta. ¿Por qué? Perfecta en la medida en que dispone de todos los medios para la consecución de sus fines. Por lo tanto, como la comunidad política en su conjunto, el Estado es sociedad perfecta, y así lo ha definido también la doctrina de la Iglesia, dispone de una serie de medios que en ocasiones son ajenos a otras sociedades inferiores y por lo tanto requiere ese subsidio, requiere ese apoyo, requiere ese impulso. Pero al mismo tiempo el Estado no debe abusar de esos medios y no debe suplir la labor de las sociedades intermedias. Voy a poner un ejemplo muy claro, muy práctico. No sé en Puerto Rico o en otros países de Hispanoamérica, en la audiencia con la que contamos hoy, cómo estará funcionando. Yo puedo dar cuenta del caso de España. Por ejemplo, el principio de subsidiariedad se ve muy claramente en la educación. Y en eso
Pío XI, en su encíclica Divini Lius Magistri, tiene una exposición estupenda sobre el principio de subsidiariedad aplicado a la educación. En España y en los países del entorno de la Unión Europea, por su, digamos, las derivaciones que ha tenido el liberalismo europeo continental, tiene una fuerte tendencia a la estatalización de la educación, y a decir que la educación es una cuestión pública, es una cuestión del Estado, mejor dicho, porque público no es lo mismo que estatal. La educación es una misión fundamentalmente del Estado, y que allá donde haya organismos privados que quieran contribuir a la educación, el Estado les dará pues, una serie de ayudas, una serie de subvenciones para que puedan realizar su misión. Pero démonos cuenta que aquí el punto de partida no es la sociedad, las sociedades intermedias, en este caso la familia, o no es la Iglesia, aquella que tiene la iniciativa en la educación, sino que la iniciativa en la educación se pone en manos del Estado y, por lo tanto, la norma es la educación pública, la educación estatal, perdón, mejor dicho, y la excepción es la educación de iniciativa privada. Cuidado porque estoy hablando de iniciativa y de titularidad. Otra cosa es la financiación, es decir, no priva para que el Estado pueda financiar iniciativas privadas de educación a fin de que se pueda dotar de mayor acceso a aquellas personas con mayores dificultades económicas. Pero lo que estamos hablando es aquí de la titularidad y de la iniciativa. Pío XI dice muy claramente que la iniciativa de la educación es de las familias y que la misión de la Iglesia es apoyar a las familias para la educación de la prole, que es uno de los fines naturales del matrimonio. Y por lo tanto, ahí hay una cuestión de primerísimo orden dentro de los deberes y los derechos de la familia, como es la educación de la prole. Eso jamás puede ser asumido en primera instancia por el Estado. Solamente podría ser asumido en aquellos casos en que la iniciativa de las familias o la iniciativa de las asociaciones o de las sociedades inferiores fuese insuficiente. Es decir, no puede ser que un determinado barrio o una determinada población quede privada de instituciones educativas. En ese caso sí podría el Estado intervenir e instaurar en aquella zona carente de ese servicio una institución educativa, si queremos, de carácter estatal. Pero no tiene que ser la norma, no tiene que ser la iniciativa necesariamente del Estado, porque, insisto, precisamente la educación es una cuestión de primerísimo orden y que no puede ser delegada en la comunidad política en su conjunto, por muy bien intencionada que pueda ser. Dicho Y esto, bueno, yo quería hacer un paréntesis, ¿no? Porque en estos días, y apuntabas muy bien y sacabas el tema, ha pasado una cosa terrible, o sea, no me quiero meter mucho en ese tema, pero ha salido hace un par de días, creo, un decreto ley, o decreto no de ley, creo que es no de ley, sobre la educación. Ya ha salido un boletín nuevo de educación y ver cómo en España la intromisión del gobierno, ¿no? en la educación de la gente es brutal, es casi un paternalismo obsesivo, ¿no? En el sentido de que incluso quieren modificar hasta la historia, ¿no? Quieren modificar todo y las instituciones privadas cada vez se ven más con dificultad de, por ejemplo, instituciones católicas. Yo que eh, he sido profesor de una escuela católica, como que estas instituciones cada vez, por las nuevas ideologías y por el intervencionismo del Estado, están impidiendo pues, que estas escuelas impartan la educación que creen adecuada pues para la gente y que libremente los padres elijan qué educación quieren para sus hijos, ¿no? Creo que esto es lo que estabas apuntando, ¿no, Javier? efectivamente, es decir, no se puede ocultar que la aspiración ahora mismo ya no del gobierno actual, sino del sistema político español, una de sus grandes aspiraciones es controlar absolutamente la educación. Y de hecho hay una persecución encarnizada con lo que aquí en España se denomina la escuela concertada, que es la escuela de titularidad privada que recibe fondos públicos precisamente para subsidiar y hacer accesible la educación
para todo el mundo, en unas condiciones lo más parecidas a las que se ofrece la educación pública. El problema es que precisamente como la iniciativa de la educación parte siempre del Estado, el Estado quiere extender sus tentáculos sobre ella porque es un instrumento de dominación muy útil para las élites que gobiernan el país, tanto las que gobiernan desde el punto de vista político como las que lo gobiernan desde el punto de vista supranacional. Pues entonces, digamos que en este ámbito de la educación, la Iglesia ha sido bastante firme y está viviendo una persecución en muchísimos ámbitos. Bueno, yo he presenciado personalmente ya bastantes que se ven en los periódicos, sobre todo aquí también en Puerto Rico, la cantidad de escuelas católicas privadas, evidentemente, que se han visto obligadas a cerrar. O sea, ahora lo que prima pues, es la educación pública. En España no estoy al tanto completamente, pero sé que pasa lo mismo, ¿no, Javier? Efectivamente, sí, sí, como digo, la aspiración del sistema en España es controlar absolutamente la educación. Y al que no se deje controlar, pues evidentemente ponerle todas las dificultades posibles para llevar a cabo su misión. La fundamental es que se les prive de la financiación pública y, por lo tanto, eh, tengan que recurrir a fondos exclusivamente privados, de manera que se conviertan en escuelas minoritarias. Pero ya no solo es eso, la cuestión es también la evolución de los currículos educativos. Los currículos educativos están absolutamente dirigidos a la manipulación en cuestiones de tipo como por ejemplo la historia y también en la supresión directa de ciertas disciplinas como la filosofía y en dejar lo que es la educación académica en la etapa escolar tanto primaria como secundaria y superior, reducida a una serie de competencias mínimas a las cuales además no hace falta acreditarlas, porque ahora mismo, por ejemplo, en la educación secundaria se podrá concluir incluso con todas las asignaturas suspendidas, de modo que el título de educación secundaria en España es un mero trámite que consiste simplemente en asistir de cuerpo presente a una serie de clases durante 4 años. Una vez transcurrido dicho tiempo, pues se obtiene un diploma de educación secundaria que da acceso pues, a la educación de bachillerato y a las formaciones profesionales. Es decir, el objetivo fundamentalmente es vaciar a la educación de todo su contenido. Ya no solo por supuesto, ya no hablo del contenido en lo que toca a la formación moral, sino ya en el contenido puramente académico y puramente curricular de los contenidos que se imparten en cada una de las materias. Y no solo eso, sino que ese vacío se pretende llenar con toda una serie de ideologías, como la ideología de género y lo que aquí se denomina la memoria histórica ya evolucionada y denominada memoria democrática, que consiste en borrar o desfigurar todo aquello que pueda contradecir o que pueda poner en evidencia las deficiencias del sistema actual constitucional nacido a partir del año 1978 y que lo único que pretende es ensalzar el sistema partitocrático actual, que es un sistema fundamentado en el rechazo a Dios, es decir, ya lo dijo el cardenal don Marcelo González Martín, primado de España en su día, que no se votara la Constitución del 78 porque era una constitución atea, que iba a traer el divorcio, como así ha sido, que iba a traer el aborto, como así ha sido, y evidentemente ha traído muchísimos males que yo creo que el cardenal no podía ni imaginar. La equiparación de las relaciones homosexuales al matrimonio con todos los derechos y todo el reconocimiento jurídico que corresponde. Ahora la eutanasia, recientemente también aprobada, los sucesivos avances en la legislación abortista, que también tiene como última aspiración el aborto libre en cualquier fase del embarazo, y en ese sentido se va avanzando hacia la descomposición social sobre las bases de un régimen que lo permite. Es decir, lo peor de todo es que no se está violando ese régimen, sino lo que se está haciendo es que al amparo del mismo se están adoptando determinadas políticas legislativas que son plenamente constitucionales, porque precisamente la Constitución se basa en unos principios que amparan todo eso, aunque no los prevean explícitamente. Pues
Yo pienso que sería muy interesante en otra ocasión, en otra entrevista más adelante, pues hablar sobre esto del tema de la memoria histórica y todo lo que está ocurriendo, porque los papas también tienen mucho que decir sobre este tema del borrar la historia de un pueblo, ¿no? Pero ahora vamos a los fundamentos teológicos de la subsidiariedad, ¿no? Porque a nosotros como cristianos nos dicen, ¿en qué se basa? ¿Qué se basan los papas para eh, hacer estas afirmaciones o para poner estos principios, ¿no? ¿Tiene algún fundamento teológico? Sí, vamos a ver, toda la doctrina social de la Iglesia tiene un fundamento teológico, es decir, tiene un fundamento en la teología moral, ¿de acuerdo? En el caso de la doctrina social, en el caso del principio de subsidiariedad, concretamente, el fundamento teológico, digamos, último, es la voluntad de Dios de que el hombre viva en sociedad. Es decir, la sociedad no es un artificio, como defiende el liberalismo, sino que la sociedad es la necesidad de vivir en sociedad es algo consustancial al hombre, intrínseco en su naturaleza y, por lo tanto, querido activamente por Dios. Lógicamente, eso es una cuestión absolutamente de sentido común, porque el hombre carece de los medios para sustentarse por sí mismo. El hombre necesita de una familia que durante largo tiempo le eduque y necesita también de los demás. De esto ya se percató Aristóteles, ¿no? La doctrina social de la Iglesia fundamentalmente se asienta en Santo Tomás. Santo Tomás, a su vez, se asienta en gran medida en Aristóteles. La sociabilidad natural del hombre. El hombre es un animal político, político entendido polis, sociedad, es decir, vida social, y el hombre no puede alcanzar su perfección si no es a través de la sociedad. ¿Mm? Podríamos hablar de casos muy excepcionales, ¿no? De los eremitas, ¿no? Pero estamos hablando de vocaciones muy concretas. El hombre alcanza su perfección en la sociedad y a través de la sociedad. Es decir, no se puede entender el fin último del hombre sin la sociedad. Por ese motivo, la teología moral tiene todo que decir en la doctrina social de la Iglesia, porque de ese actuar del hombre en la sociedad, de que su actuar sea recto y acorde con su fin, depende que puede realizarse la salvación del hombre, tanto a nivel individual como a efectos de favorecer que dentro de la sociedad el mayor número posible de personas puedan salvar su alma. Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. Acabo de decir hace un momento que la doctrina social de la Iglesia está fundamentada en la doctrina tomista. Y no quiero que este comentario quede como algo dicho de pasada, es decir, lo quiero fundamentar. León XIII, en la encíclica Eterni Patris, precisamente, puso esta recomendación sobre la mesa. La doctrina tomista, la teología tomista, es la que mejor responde a la explicación de los fines del hombre, porque precisamente trata la teología moral en base a los fines, es decir, la moralidad de los actos no depende tanto del objeto, sino del fin. Es decir, Santo Tomás define el pecado como la aversión al fin, no tanto el pecado como una transgresión o como una ofensa a Dios, que también lo es, efectivamente lo es, pero lo es porque va contra el fin que Dios ha querido para el hombre. Por lo tanto, cuando hablamos de la moralidad de los actos y cuando hablamos del pecado, se tiene que tener en cuenta que el pecado es por encima de todo, es decir, ante todo, un acto desordenado. Por eso, ciertas tendencias modernas de la teología moral, que no están exentos de culpa en lo que ha sido la formación del espíritu moderno, han establecido la moralidad como un simple mandato divino, es decir, una cosa está mal porque Dios lo prohíbe. Y es justamente al revés, Dios lo prohíbe porque está mal. Es decir, hay una naturaleza humana que en sus primeros principios es inmutable, esos primeros principios son la conservación de la vida, por lo tanto, el suicidio, por ejemplo, siempre estaría injustificado porque es una transgresión de ese primer principio. La educación y la procreación y la educación de la prole sería ese segundo principio, es decir, el primero es la conservación de la vida, el segundo es la transmisión de la vida a través de la procreación en el matrimonio y la educación de esa prole precisamente para prepararla eh, para ese camino hacia el cielo, que eso debería ser la vida terrena.
Por ese motivo y por ese segundo principio, pues el aborto tampoco está en ningún caso justificado, porque va contra ese principio primero, que es voluntad activa y certísima de Dios respecto del hombre. Y ese tercer principio de derecho natural que define Santo Tomás y de forma continuada definido en la teología moral católica, se compone, digamos, de varias partes. Una es la pertenencia a la sociedad y otra es la búsqueda de la verdad y de Dios. Y en este tercer aspecto es donde se encuadra la doctrina social de la Iglesia y es donde se encuadra el fundamento último del principio de subsidiariedad, que no se puede excluir al hombre de la sociedad y que a partir de ahí esa sociedad necesita una organización determinada. Asimismo, el hombre por naturaleza tampoco se relaciona directamente con el Estado, sino que el hombre crece naturalmente en una familia, es la primera sociedad, y eso responde al segundo principio que hemos enunciado, que es un principio natural y al mismo tiempo refleja la voluntad divina. Por lo tanto, yo lo resumiría en esos dos principios, es decir, la voluntad querida por Dios de que el hombre viva en sociedad y también la voluntad querida por Dios de que el hombre se desarrolle a través de sociedades intermedias. Y en la reflexión sobre las relaciones entre el individuo y esas sociedades y la comunidad política en su conjunto, el Estado, es de donde nace la idea de principio de subsidiariedad. Excelente. Pues pasando a uno también de los fundamentos que creo que ha sido muy manipulado en la política actual, sobre todo a través del liberalismo, es el término bien común, ¿no? Estas dos palabras, el bien común, que digamos que la subsidiariedad está dentro de la subsidiariedad, y lo escuchamos pues, en la Carta de los Derechos Humanos, la escuchamos también en boca de muchos políticos, bueno, cada vez menos, pero se escucha, ¿no? ¿Qué entiende la Iglesia por bien común? Vamos a ver, el bien común es el fundamento último y el fin último de la sociedad, que al mismo tiempo es el fin último del hombre, porque son coincidentes. Esta es la definición sintética que hace Santo Tomás y que es la que la doctrina de la Iglesia ha hecho suya en el desarrollo de todo el magisterio. El bien común es el eje fundamental que vertebra la razón de ser de la doctrina social de la Iglesia. Si no se entiende el bien común, no se puede entender muchas de las cuestiones que trata la Iglesia en su doctrina social. Por eso, y al margen de que desarrollar el asunto del bien común excede con mucho el tiempo en que disponemos actualmente, yo recomiendo a la audiencia que en mi canal de YouTube acceda a la serie de vídeos que está dedicada precisamente a este tema y donde está desarrollada con mayor profusión de la que nos podemos permitir hoy, pero sí que daré unas pinceladas que considero esenciales, sobre todo para distinguir la recta concepción del bien común, como comentabas, Josué, de sus desviaciones. El bien común, y vuelvo al principio, vuelvo a Santo Tomás, el bien común es el fin común de la sociedad, que al mismo tiempo coincide con el fin último del hombre, pero que está perfeccionado, está sublimado. Por lo que hemos dicho anteriormente, el hombre no puede salvarse sin la sociedad y por lo tanto eso significa que la sociedad perfecta está caracterizada por buscar un bien común que es superior al bien individual. Esta es la principal característica. Del concepto del bien común se deriva como primer principio su primacía respecto al bien particular. Es decir, aquí hay una aparente dicotomía entre bien individual y bien común. El bien común no destruye al bien individual, sino que lo perfecciona, pero al mismo tiempo el bien individual está supeditado al bien común. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde viene a veces la mayor fuente de confusiones y por lo cual se acusa a veces de socialistas a cristianos que defienden la idea recta del bien común. Subordinar el bien particular al bien común no significa que el individuo se tenga que subordinar al Estado. Eso es una burda manipulación de la idea de bien común. Precisamente el principio de subsidiariedad lo que evita es que el individuo se tenga que subordinar al Estado necesariamente. Es decir, evita que el Estado abuse de su poder y lo ejerza rectamente respetando el ámbito de actuación legítimo del individuo y de las sociedades intermedias. Por lo tanto,
Aquí lo que se está supeditando no es el individuo, sino el bien individual, que es diferente. ¿Por qué? Porque en definitiva todo bien es bien en tanto en cuanto está ordenado a un fin, y volvemos a Santo Tomás con esto. Por lo tanto, si el bien individual se supedita al bien común, quiere decir que el bien común es superior al bien individual. Y por lo tanto, esa supeditación es necesaria no solo para la sociedad, sino también para el propio individuo cuyo bien particular se supedita. Voy a volver a un caso práctico también que creo que será muy, muy ilustrativo. Es el asunto de la propiedad privada. El asunto de la propiedad privada, que también he tratado en mi canal, eh, básicamente es un elemento en el cual se aprecia muy bien cómo opera el bien común. La propiedad privada es de derecho natural. Esto lo dice la Iglesia, lo ha dicho, si no me equivoco, León XIII, y lo han ido repitiendo los papas sucesivamente. Ahora bien, que la propiedad privada sea de derecho natural implica que la propiedad privada debe existir, que es buena para el hombre y es buena para la sociedad. Pero es buena en tanto y cuanto contribuye al bien común. Es decir, volvemos otra vez a los fundamentos de la teología moral tomista, es decir, las cosas, la moralidad de los actos no se valora tanto por su objeto, sino como por su fin. Es decir, la propiedad privada no es legítima por sí misma, sino en tanto en cuanto es un medio para la consecución de un fin. Y por lo tanto, si en algún momento ese medio obstaculiza la consecución del fin, ese medio debe ceder ante, en este caso, el bien común. Eso es lo que justifica fundamentalmente que un Estado pueda exigir impuestos a los ciudadanos, porque el impuesto al final es una privación de una parte de la propiedad privada. Evidentemente, esos impuestos, en tanto en cuanto sean leyes justas, vinculan y son obligatorios en conciencia, porque es una muestra de que el ciudadano tiene que contribuir al bien común, ya no solo de forma, digamos, a través del trabajo o a través de su actuación social, sino también tiene que contribuir para subvenir las necesidades materiales de la sociedad. Y por lo tanto, ahí se ve donde un caso en el que la propiedad privada está subordinada al bien común. Insisto, una cosa no priva a la otra, es decir, la propiedad privada es derecho natural, pero es derecho natural secundario, como el Papa Francisco dijo hace no demasiado tiempo y que fue también objeto de polémica. ¿Qué significa derecho natural secundario? Voy a explicarlo muy brevemente. Antes hemos hablado de los principios naturales, que eran tres. De esos principios naturales, que son inmutables y que son certísimos e indiscutibles, se derivan toda una constelación de principios secundarios que operan como conclusiones. Esas conclusiones, lógicamente, son llevadas a cabo por el intelecto humano y, por lo tanto, están sometidas a una cierta perfectibilidad, es decir, participan de la razón divina en tanto en cuanto son ley natural, pero en cuanto participadas son defectibles y, por lo tanto, no son absolutas. La propiedad privada es uno de los elementos que se derivan. Es decir, la propiedad privada se considera de derecho natural porque es necesaria para garantizar la paz y el orden. Pero, en cambio, también se ve que si se absolutiza la propiedad privada, de ahí se pueden derivar consecuencias negativas para el bien común. Por lo tanto, el bien común se distingue, insisto, de esas concepciones totalitarias donde el Estado lo que hace simplemente es aplastar y absorber absolutamente al individuo y a las comunidades intermedias. Por eso, el principio de subsidiariedad, precisamente porque vela por el bien común, trata de proteger la legítima autonomía de esos cuerpos. Otra confusión habitual que existe es confundir el bien común con el interés general o el interés de la mayoría. La concepción de interés general o de interés mayoritario es una concepción puramente liberal, es decir, es la concepción central de la democracia entendida como fundamento de gobierno. Y es que es bueno aquello que la mayoría decide, o es bueno aquello que interesa al conjunto de la sociedad con independencia de su valoración moral. Porque aquí ya no estamos hablando de interés en términos de utilidad, como diría Santo Tomás, y ya digo, ya no de utilidad en términos materialistas, sino de utilidad en aras a la consecución del fin, sino de un simple interés que en el fondo es la acumulación de una serie de intereses individuales y egoístas. Por lo tanto, eso es, digamos, la segunda confusión que hay. Pensar que cuando se habla de interés general se está hablando de bien común. Y en último lugar, hay que tener en cuenta una cuestión también que es
que es de capital importancia. El bien común trae su origen en la justicia, es decir, en esas relaciones entre el individuo y la sociedad tienen que estar presididas por la justicia, y aquí es donde entramos también, podríamos entrar a departir sobre los distintos tipos de justicia, pero valga decir que esas relaciones entre los diferentes miembros de la sociedad tienen que ser relaciones justas, y esa justicia siempre es en aras al bien común. Tanto la justicia legal como la justicia conmutativa como la distributiva tienen una repercusión en la sociedad y, por lo tanto, tienen que ver con la consecución del bien común. Por lo tanto, no se puede hablar del bien común si hacemos abstracción de la idea clásica de justicia que ha hecho suyo el magisterio de la Iglesia. Pues ya llevamos 50 minutos de directo y yo quisiera, antes de finalizar, pues hacer una última pregunta, ¿no? Porque seguramente que la audiencia y los que verán también en diferido se lo estarán preguntando. ¿Algún sistema político en el mundo de algún país ha logrado aplicar al menos en parte este principio de subsidiariedad? Tengo entendido que uno de los conceptos o principios que quiso establecer, que se quisieron establecer en la Unión Europea, fue justamente este de subsidiar a distintos países, ¿no?, que comprenden el cuerpo de la Unión Europea, pero su cumplimiento es medio parcial, interesado, ¿no? ¿Sería aplicable este principio? ¿Cómo se aplicaría? ¿Lo ha aplicado alguien, algún Estado, algún gobierno? No sé, de manera sintética, si se podría responder a esta pregunta, ¿no? Bueno, comenzando por responder a la segunda pregunta, el tema del principio de subsidiariedad que está previsto en el Tratado de la Unión Europea, a ver, hay que decir que de entrada es una caricatura absoluta, pero por una caricatura absoluta no quiero que se entienda como un término despectivo o impulsivo, sino que tiene su fundamentación. Es decir, partimos de que la Unión Europea no es una comunidad política nacional, es una comunidad política supranacional, absolutamente artificial, y que en sí misma es una caricatura muy grotesca de lo que fue la cristiandad, es decir, el intento de reunir bajo una serie de principios comunes a una serie de naciones, en este caso, relacionadas geográfica y económicamente, como son lo que hoy se llama Europa, lo que antaño era la cristiandad y lo que hoy se llama Europa, que no es sino el fruto de la filosofía moderna aplicado a nuestro tiempo. Insisto, digo que es una caricatura en primer lugar por eso, porque no hay una relación Estado-sociedades inferiores, sino hay una relación entre un organismo supraestatal artificial y los Estados. Hemos dicho al principio que el Estado es una sociedad perfecta, por lo tanto, no requiere de ningún otro supraestado que le subsidie. Aquí, cuando estamos hablando de principio de subsidiariedad, es un término absolutamente desfigurado y desenfocado. Y en segundo lugar, también porque no responde a los fines a los que está destinado el principio de subsidiariedad, que es respetar el funcionamiento de las sociedades inferiores. Por poner un ejemplo, ahora mismo España se plantea dedicar una parte de su territorio al cultivo del cereal que ahora mismo no es posible importar de Ucrania. Pues bien, para eso tiene que pedir permiso a la Unión Europea. Es decir, aquí hay unas relaciones ya no tanto de subsidiariedad, sino de organización burocrática de una serie de intereses en los que España, pues desde su integración en el mismo, en la Unión Europea, pues no ha salido precisamente muy bien parada en los términos de su, digamos, legítima soberanía, ¿no? Como nación que es, ¿no? Y que tiene potestad para decidir qué hace con sus cultivos, qué hace con sus tierras, a qué dedica sus recursos económicos, y no debería depender en absoluto de unas instancias supranacionales que insisto, son absolutamente artificiales y además profundamente hipócritas, porque de la misma manera que se establece un supuesto mecanismo de libre mercado entre los miembros de la Unión Europea, al mismo tiempo se ponen trabas para que los estados puedan adoptar
determinadas decisiones que no tienen que ver ni siquiera con el comercio, porque aquí en el caso concreto al que me refiero estamos hablando de producción para consumo interno, ni siquiera es para venta o para exportación, de manera que se pueda considerar que hay una interferencia en el mercado, sino que simplemente no se permite a un país soberano hacer empleo de sus recursos naturales propios para abastecer a su propia población. En fin, esto es ridículo, absolutamente estrafalario. Hay que decir, para acabar con esto, que al final la Unión Europea es la consagración a nivel supraestatal de los principios del liberalismo político. Además, el principio de subsidiariedad, si es que pudiese llamarse de esta manera, es absolutamente antitético con lo que se está haciendo actualmente. La Unión Europea está tratando de imponer toda una serie de ideologías pues de género, abortistas, etcétera, a todos los Estados miembros. Y salvo pequeñas resistencias por parte de algunos estados como Polonia o Hungría, quizá en mayor medida, pues todos esos estados lo están asumiendo porque forma parte de algún modo de ese humus que ha pretendido, digamos, que los estados de la Unión Europea asuman, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo la Unión Europea es un instrumento del mal, clarísimamente. Por lo tanto, no puede llamarse principio de subsidiariedad a un organismo artificial que además no contribuye al bien común de lo que son sus miembros, sino todo lo contrario, ¿no? Para no extenderme más y dar paso a la respuesta a tu primera cuestión, a ver, el modelo por excelencia que ha respetado el principio de subsidiariedad es la cristiandad, son las monarquías de la cristiandad. Es decir, en la Edad Media, cuando la sociedad estaba organizada naturalmente y lo que había es una monarquía, digamos, que proporcionaba seguridad y que el monarca, digamos, tenía como vocación el servicio a los súbditos, pues evidentemente ahí se puede hablar de una aplicación muy perfecta de ese principio de subsidiariedad, a pesar de que estábamos aún a siglos vista de que fuese enunciado ese principio. Pero evidentemente como concepto ha existido siempre, en tanto en cuanto ha existido siempre en la sociedad. Para ser más cercanos en el tiempo, claro, desde que eclosionó el modelo liberal, el principio de subsidiariedad se ha visto muy reducido y muy atacado, porque el liberalismo en su vertiente, digamos, europea continental, ha sido totalitaria en el sentido de que ha hecho todo lo posible por suprimir los organismos intermedios. La ley de Chapelier en Francia fue de las primeras leyes introducidas tras la Revolución Francesa y consistió precisamente eso, en la supresión de los gremios, que fueron un organismo muy potente en la Edad Media de organización corporativa de las profesiones. Porque recordemos que cuando hablamos de subsidiariedad no solo estamos hablando de familia contra Estado, sino que hay toda una serie de elementos intermedios. Está el municipio, está la corporación profesional, etc. Y también el sistema de fueros, ¿no? Por supuesto, el sistema de fueros es precisamente un reflejo muy claro de ese principio de subsidiariedad de los reinos, en este caso de la monarquía hispánica, ¿no? Ese conjunto de reinos que fue la monarquía hispánica y que tenían sus fueros basados precisamente en la costumbre y en el modo de vida reconocido por la sociedad pues desde tiempos inmemoriales. De hecho, los reyes tenían que jurar los fueros. De hecho, los reyes tenían que jurar los fueros y era un desagravio, digamos, transgredir esos fueros, incluso podía ser motivo de revocación de la lealtad al rey por parte de esos reinos. Luego el rey estaba sometido. De hecho, el lema que se utiliza en el ámbito carlista, que es el ámbito doctrinal en el que se ha pretendido continuar, y de hecho así ha sido con los principios políticos de organización de la cristiandad, precisamente es eso. Dios, patria, fueros y rey. Es decir, en el último lugar está el rey. Con esto no significa que no tenga que haber rey o que el rey no tenga potestad, pero siempre el rey está supeditado. Tiene que respetar esos fueros, evidentemente, siempre y cuando los fueros sean conformes también a la ley natural y a la ley divina, porque es lo que preside todo. Por eso Dios es lo primero. Y todo aquello que pretenda ponerse delante o en lugar de Dios debe ser suprimido. Por eso todo lo demás va a continuación. Dios, patria, fueros y rey, ¿no? La costumbre de por sí no es fuente de legitimidad, sino es en la medida en que está ordenada. En la medida en que está ordenada a la ley natural y a la ley divina. Volviendo más hacia aquí en el tiempo,
alguien se puede preguntar, sobre todo si alguien es estudioso de la historia de España, qué ocurre con la llamada democracia orgánica en el régimen de Franco. La democracia orgánica nominalmente puede parecer que hace referencia a un régimen, digamos, construido desde abajo. Lo que pasa es que eso tiene algunos matices. El problema de esa constitución orgánica de la sociedad, tal y como estaba fundamentada en aquel entonces, era que en realidad todos esos organismos intermedios venían instituidos desde arriba, es decir, perdón, era el Estado de algún modo el que organizaba los sindicatos, era el Estado el que organizaba las corporaciones, era una especie de corporativismo, pero digamos venido desde arriba y no desde abajo, con lo cual ese principio queda desfigurado. También hay que tener en cuenta, y eso es un tema que no me gustaría dejar de comentar, que efectivamente el principio de subsidiariedad está también supeditado a que realmente los organismos intermedios estén capacitados para cumplir con su misión. Porque en el momento en que los organismos intermedios están debilitados por la razón que sea, y por ejemplo en las democracias liberales actuales, pues los organismos intermedios están muy debilitados. Entonces, instituir ahora un sistema basado en el principio de subsidiariedad, aplicado, digamos, de forma purista, es tremendamente complicado, porque lo primero que se necesita es una autoridad política fuerte que ponga orden. Y una vez puesto ese orden, entonces podemos hablar de ir transfiriendo lo que legítimamente corresponde a cada uno, porque si no hay orden, no puede haber subsidiariedad tampoco. Y en cierto modo, en el caso de España, surgiendo de una guerra civil donde España quedó en un estado de devastación absoluto, hay que ser prudente en ese juicio, porque al final la aplicación de los principios a cada caso concreto depende precisamente de esas circunstancias. Lo que venía es aclarar precisamente el asunto de la democracia orgánica. Hay otros regímenes, por ejemplo, coetáneos al franquismo, el régimen del Estado Nuevo de Oliverio Salazar. Alguien se puede preguntar si eso realmente era una aplicación perfecta del principio de subsidiariedad. Bueno, pues sí y no, es decir, tenía algunos elementos, pero sí que tenía otros elementos de un Estado más fortalecido, de un Estado autoritario, lo cual no siempre es perfectamente compatible con el principio de subsidiariedad, pero en muchas ocasiones también está condicionado por las circunstancias del momento. Insisto, la aplicación de ese principio por excelencia está en la cristiandad. Y hoy por hoy, doctrinalmente, quien mejor ha transmitido ese principio es el carlismo, porque digamos, de algún modo es la continuación, es la Christianitas Minor, ¿no? Una vez Europa quedó partida por la guerra de religión, España, la España peninsular, y después las Españas, pues fueron el bastión de la continuidad de esa monarquía hispánica. Y una vez España también fue partida por el liberalismo, pues digamos que el carlismo fue el último reducto de esa doctrina política, que insisto, no deja de ser una doctrina política, es decir, y por tanto, en cierto modo, prudencial. Hay ciertos aspectos que son de muy difícil aplicación. Por ejemplo, hoy hablar de unos fueros como se entienden tradicionalmente es muy complicado. Entre otras cosas, insisto, porque los fundamentos sobre los que se basaba están ya absolutamente debilitados, si no destruidos, y por lo tanto, una hipotética reconstrucción de esos principios requiere de entrada de una autoridad fuerte, digamos, que ponga orden en una primera instancia. Pues muchísimas gracias, Javier. Ahora voy a pasar a una pregunta de las pocas, porque hoy han estado muy poco activos, la mayoría han saludado por el chat, pero esta pregunta es como para cerrar, ¿no? Dice Andrés Blanco: hola, saludos. ¿Los documentos de la doctrina social de la Iglesia son comprensibles para los que apenas terminamos el secundario o necesitamos guía? Bueno, vamos a ver. Para la comprensión de la doctrina social de la Iglesia, y eso con independencia del grado, de la edad o del grado de formación que tenga cada persona, es necesario tener claros unos principios. Es decir, podemos encontrarnos con gente muy formada, incluso gente católica, que no interpreta bien los principios de la doctrina social de la Iglesia porque parte de presupuestos equivocados. Es decir, si no se parte de los presupuestos católicos tradicionales, digamos, sobre la constitución de la sociedad, no se puede entender, por ejemplo, el bien común. Si no se entiende el bien común, que es un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, no se entiende la doctrina social de la Iglesia. Si no se entiende
que el principio de subsidiariedad es una moneda cuya otra cara es el principio de totalidad o el principio de solidaridad, que es precisamente que el todo tiene que estar en armonía con la parte, pues no se puede entender. Para alguien que tenga esos fundamentos claros, o la sociabilidad natural del hombre, por ejemplo, es algo que no todo el mundo tiene claro. O, por ejemplo, que el fin último de la vida en sociedad y del Estado es precisamente promover la salvación de las almas. No en el modo como lo hace la Iglesia, evidentemente, porque la Iglesia tiene su función y para eso fue fundada por Cristo, pero sí que el fin último del fin último de lo temporal es la salvación del alma. Es decir, no podemos hablar de un fin temporal o natural exclusivamente hablando, sin referencia a lo sobrenatural. Por lo tanto, ahí también hay un punto que dificulta la comprensión de la doctrina social de la Iglesia. Ahora bien, en términos generales, yo recomiendo que para alguien que se inicia en el estudio de la doctrina social de la Iglesia, lo haga con algún tipo de guía. Con algún tipo de guía puede ser perfectamente algún profesor experimentado o alguna persona sabia y docta y de doctrina ortodoxa y reputada que sostenga, digamos, de manera correcta y que interprete bien esos principios. Claro que la doctrina de la Iglesia es un corpus y evidentemente si se analiza y se interpreta en su totalidad, tiene su coherencia. Pero claro, eso evidentemente tiene una cierta dificultad y como todo aprendizaje, pues requiere evidentemente de una guía de alguien que disponga de la competencia adecuada. Pues excelente, Javier. Ya llevamos un poco más de una hora, así que yo quisiera finalizar este directo agradeciéndote por haber aceptado esta invitación, también a la audiencia que está participando y que después lo verán diferido. Y pues antes de cerrar, quería pedir pues hiciéramos una breve oración, un Padre Nuestro, una Ave María. Y me gustaría ofrecerlo, pues, por nuestras familias, ¿no? Por nuestros hijos, eh, los que los tienen, los que los tenemos, ¿no? Y, y pues que Dios los proteja, ¿no? De todos estos ataques que está sufriendo la Iglesia, que cada vez son más fuertes y van a peor. Y pues que la Virgen María también nos ampare, ¿no? bajo su manto y protección, pues para poder seguir adelante frente a estos embates del demonio, del enemigo. Entonces, nos ponemos en actitud de oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues Señor, te ofrecemos todo esto, que tú protejas nuestras familias, nuestros hijos, a todos aquellos que quieren acercarse a ti, que tú lo hagas a través de estas herramientas que nos pone la Iglesia, que tú nos ayudes también por el Papa, que siga la recta doctrina y también que pues, nos siga instruyendo, ¿no? en esta doctrina social de la Iglesia, para que podamos comprender más y más y profundizar cada vez más en nuestra fe, en nuestro entendimiento cristiano del hombre, del ser humano, ¿no? de la naturaleza humana. Y esto te lo pedimos con la oración que tu Hijo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el Padre, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad es que me ha encantado esta entrevista. Espero más entrevistas en el futuro.
que hay muchos temas. O sea, esto ha sido una pincelada de todo lo que se puede hablar, ¿no? De esto. No sé si quieres decir algo, Javier. Pues sí, efectivamente, sabe mal tener que cortar. Claro, la doctrina social de la Iglesia es una materia profundísima y de multiplicidad de matices, y sobre todo me interesa también que quede claro que hay unos principios sólidos en los que se asienta la vida social, y que esos principios, que son filosóficos y teológicos, deben tenerse siempre presentes como un faro que ilumina toda reflexión posterior que se quiera hacer en clave cristiana. Y nada, reiterarte mi agradecimiento por esta invitación. Me pongo a disposición tuya y a disposición de la audiencia para cualquier otra colaboración en el futuro, o incluso para departir o charlar con cualquier otra persona que tenga bien dirigirme alguna consulta o alguna inquietud, pues a través de mi canal de YouTube, o a través de mi perfil de Facebook, Twitter o Instagram. Y la verdad es que es un honor pues poder haber compartido este espacio, que al final es un espacio de apostolado, porque es un espacio de no de hacer exposición de una ideología o de una opinión personal, sino de hacer apologética de la doctrina de la Iglesia, que es la depositaria y la legítima intérprete de las enseñanzas de Cristo, y que todo esto pues al final sirva para que todos nos acerquemos un poquito más al cielo a través de la profesión de la recta doctrina. Pues nada, muchísimas gracias y a mi audiencia, a los demás, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Un abrazo.